Buenas tardes, muchachos. En este video desarrollaremos el tema de vectores. Efectuemos la suma de vectores utilizando el método del polígono. Supongamos que tenemos esta pequeña partícula acá y un compañero de Sebastián, Orantes, aplica una fuerza representada por este vector A. La partícula es de esperar que se va a mover en la dirección y en el sentido de esta fuerza que ha aplicado Orantes. Pero Sebastián aplica una fuerza en el sentido del vector B. La pregunta es, ¿hacia dónde se va a mover entonces la partícula? Bajo la acción de esta fuerza. El método del polígono consiste en colocar un vector a continuación del otro. Entonces, el vector B lo vamos a llevar donde termina el vector A. Y el vector suma va a ser desde el inicio del vector A la punta de la flecha del vector B. Tenemos ese vector, le vamos a llamar un vector S. Para medir el valor de esa suma o de ese vector suma, más o menos colocamos las reglas y vemos que mide aproximadamente 12 unidades. Y dependiendo la escala, pueden ser 12 por 5, 60 newton, 12 por 10, 120 newton, depende de la equivalencia. También necesitamos la dirección. Entonces, el vector S nos está representando la suma de A más B. Y la dirección, medimos el ángulo. Colocamos acá el 0 del transportador y más o menos vamos a leer el menor ángulo, más o menos 84 grados, no llega al 85. Pero podemos realizar la suma no de A más B, sino de B más A. En este caso vamos a colocar el vector A donde termina el vector B. Desde el inicio del primer vector, trazamos un vector hasta la punta de la flecha del último vector. En este caso lo hacemos con dos vectores. Si son tres vectores, colocamos un vector A, un vector B y un vector C. Iría la suma desde el primero al último. Y este vector medimos nuevamente, colocamos la regla y más o menos nos da 12 unidades. En este caso, el vector suma va a ser B más A. Vemos que da igual. Medimos con el transportador, colocamos el 0 del transportador y más o menos vemos que es un poquito antes de 85, 84 grados. En esto consiste la ley conmutativa de la suma. A más B es igual a B más A. No importa el orden de los sumandos. Queremos efectuar ahora la resta entre los dos vectores A y B. Como estamos trabajando con el método del polígono, vamos a auxiliarnos entonces del vector suma. Vamos a sumar el vector A, le sumamos el vector menos P, el negativo del vector B. Ese negativo va a ser un vector que tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero el sentido es contrario. Si este vector B va hacia arriba, el menos P va hacia abajo. Y habíamos dicho que para sumar los vectores, desplazamos el vector menos P a la punta de la flecha del vector A. Y el vector suma va desde el inicio del vector A al extremo del vector B. Tomamos nuestra regla, medimos y vemos que nos da más o menos 11. Esto nos representa la suma entre el vector A y el vector menos P. Prácticamente es la diferencia, ¿verdad? A menos P. Si queremos la dirección, colocamos el transportador acá, en el origen del primer vector, y medimos esta inclinación, un ángulo bien pequeño. Si queremos efectuar la resta del vector B
menos el vector A. También haremos este artificio. Vamos ahora entonces a sumar el vector menos A. Tenemos nuestros vectores. En lugar del vector A, colocamos el negativo, que es menos A, va en sentido contrario, va hacia abajo. Desplazamos el vector menos A a la punta de la flecha del vector B, y desde el inicio del vector B trazamos una flecha que va al extremo del vector menos A. Nuevamente colocamos la regla, vemos que nos da aproximadamente 11, y ese vector nos representa B menos A. Son de igual magnitud, pero sentidos contrarios. Ya no es conmutativa la resta. Con esto hemos visto el tema que me pediste, Sebastián. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda que tengas, pues hazla saber en los comentarios para aclarar esas dudas. Y si no se han suscrito al canal, pueden hacerlo en estos momentos, muchachos. Nos vemos en un próximo video.